Vamos a nuestra entrevista, nuestra mesa chica de opinión a 8 años de la primavera árabe. La pregunta está abierta. ¿Hay más libertades individuales o no en el mundo islámico? Y en especial para las mujeres, a raíz del caso de una joven que escapó de Arabia Saudita, escapando principalmente de su familia, ¿no? Ella quería tener una vida libre, se atrincheró en un hotel en Tailandia y ahora está gestionando un asilo internacional a través de ACNUR. Estamos junto a nuestro invitado, Farouk Bolívar. Él es director del Centro Islámico. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gusto en saludarte. Me voy a poner un poquito más de costado en diagonal ahí para poder comenzar a tener una conversación súper interesante. Primero me gustaría saber cuál es hoy día la realidad de las mujeres en el mundo islámico, porque uno ve el progreso en Dubái, por ejemplo, ve imágenes de los centros comerciales, de las mujeres comprando, en fin, pero uno también ve lo que pasa en Riad, donde hasta hace poco no podían manejar. Digamos, ¿cuáles son las diferentes realidades de las mujeres que hoy día residen en el mundo árabe? Bueno, como bien tú dijiste, el mundo islámico es un mundo, ¿ya? El mundo islámico geográficamente va desde Filipinas por un costado hasta el norte de África por el otro. Entonces, lo primero que hay que entender es que justamente el mundo islámico es muy variopinto. Las formas de vivir la religiosidad son muy variopintas, hay diferencias culturales dentro del mundo islámico y también, como tú consultabas, el estado de las mujeres en el mundo islámico también es diverso y diferente. En estricto rigor, ¿qué dice la Sharia respecto a las mujeres? La ley islámica, ¿qué dice respecto al rol de las mujeres? A ver, más que hablar de la Sharia, porque la Sharia es como el fundamento, digamos, de la legislación que después se aplica con la jurisprudencia, hay que ir un poquito más a lo que es la fuente de la Sharia, que es el Corán, el mensaje divino revelado, digamos, al profeta Muhammad, y el ejemplo que él dio, digamos, en su vida, que son las dos fuentes normativas del Islam en general. El mensaje del Corán, dentro de todo su desarrollo, tiene distintos mensajes en los cuales subyace una idea que va dejando Dios mismo en la revelación acerca de una igualdad. Cuando el Islam se revela al profeta Muhammad, en la península arábiga, la sociedad preislámica no le asignaba derechos a las mujeres. Es más, las mujeres ni siquiera eran consideradas seres humanos. Solamente las mujeres de cierta alcurnia, de buenas familias, de una tribu, digamos, dominante, podían acceder a casarse y tener ciertos derechos dentro del matrimonio. Entonces el Islam viene a romper con eso. El Islam viene a romper con una realidad en que las mujeres, si a una familia le nacía una niña, era una desgracia y la enterraban viva. Y el mensaje profético, el mensaje islámico, el mensaje de Allah en el Corán, viene a romper con eso. ¿Es de igualdad de género? Es de igualdad de género. Eso, digamos, es llamativo. A ver si podemos explicar un poquito, porque si te estoy interpretando bien, tú dices que a partir de las escrituras de Mahoma en el Corán, se puede entender o se puede deducir una propuesta de igualdad de género. Así es. De hecho, para no alargar mucho el tema, hay ciertos ejemplos puntuales de ciertos versículos del Corán que lo dejan muy en claro. Por ejemplo, dentro del Corán hay un capítulo que es el capítulo de las mujeres, donde justamente trata muchos temas legislativos que tienen que ver con las mujeres en cuanto a herencia, matrimonio, etc. Y cuando comienza este capítulo, el primer versículo del capítulo, Dios manifiesta una intención, una declaración de principio. Y comienza este capítulo diciendo a la humanidad, dice hombres en la traducción en español, pero en realidad se está refiriendo a todo el mundo. Dice, los hemos creado a los dos géneros de una misma fuente. Ahora, ¿qué distorsión hay entonces en el camino? Porque de ahí a la realidad que hemos podido percibir en Yemen, en Somalia, en Arabia Saudita por lo pronto, en algunas zonas de Argelia, estoy pensando en Túnez, estoy pensando en Libia, es muy distinta. O sea, hay un nivel de sometimiento que no pasa necesariamente ni siquiera por el vestuario, que es lo que Occidente tiende a... Es la forma, lo que sea. Occidente tiende a evaluar lo más evidente, porque estamos en una cultura aeroplástico aquí en Occidente, pero cuando uno va al fondo, al respeto a la dignidad humana, ahí tú te das cuenta que es muy distinto. ¿Qué pasa entre el Corán, si es como tú me dices que es, y la realidad vivida, digamos? Bueno, hay que entender que una cosa es el mensaje del Islam en la escritura, y otra cosa, la religión del Islam, y otra cosa es la religiosidad que viven los musulmanes.
Muchas veces los musulmanes fallamos en cumplir con las normas islámicas. Y en el mundo islámico en general, no solamente en el mundo árabe, se mezclan muchas veces el mensaje divino con aspectos culturales que muchas veces se arrastran de épocas antes de que el Islam, digamos, llegara a ello, y se mezcla también con aspectos de aspectos locales, aspectos de cómo entender la posición de la mujer dentro de la sociedad que no tienen que ver necesariamente con el mensaje islámico. Un ejemplo muy típico y un mito que siempre ronda acerca del Islam es, por ejemplo, el aspecto de la ablación femenina, ¿no es cierto? Esto ocurre... Es la eliminación del clítoris. La eliminación del clítoris. Esto no ocurre en todo el mundo islámico, solamente ocurre en ciertos países en África. Y por ejemplo ocurre en Eritrea, que está en África, que no es un país de mayoría islámica, sino cristiana. Entonces es una costumbre previa a la llegada del Islam que lamentablemente se ha mantenido, a pesar de que el Islam lo condena, pero es una práctica que no ha desaparecido y ahí hay un desafío por cumplir. ¿Dónde hoy día la situación de las mujeres es más compleja y dónde efectivamente han alcanzado niveles de igualdad de género palpables? Bueno, como conversábamos, el desarrollo es muy dispar en este tema. Hay movimientos feministas incluso dentro del mismo Islam. Yo diría que casi siempre las noticias que llegan a nosotros donde la mujer lamentablemente no tiene mucho espacio o su libertad se ve coartada, como en el caso que tú comentabas al principio, en el 90% de los casos vienen de Arabia Saudita, que es un país, un reino, digamos, que tiene una interpretación de la religión y de la escritura demasiado literal, donde no hay una visión de aceptar la modernidad o aceptar los desafíos que va planteando, digamos, el desarrollo de las sociedades desde un punto de vista de aceptarlo e iluminarlo con las escrituras o con el mensaje del Islam, sino que en vez de aceptarlo es un rechazo y volvemos, digamos, a cómo se vivía tal vez en el siglo VII o VIII. Esa aplicación flexibilizada a la luz de la realidad, ¿dónde se hace hoy día? ¿En los Emiratos? Uno lo ve y uno lo nota. Por ejemplo, en los Emiratos. Otro ejemplo es Turquía. Turquía es un país donde la sociedad es muy dispar. Hay parte de la sociedad que es muy religiosa, parte de la sociedad que es muy secular, muy laica, y uno lo nota. Y yo diría que en los países del Levante, por ejemplo, uno piensa en, bueno, Siria ahora está en una situación distinta, pero en el Líbano, en Jordania, en Palestina, uno ve que conviven mujeres, por ejemplo, cubiertas, que están más cerca de la religión, otras más laicas, incluso hay una convivencia con muchas comunidades cristianas, y las sociedades son más igualitarias. Cuando esta joven saudí, porque estamos hablando de esto, es un tremendo tema, pero esta semana el caso de una joven saudí que escapa, ¿no?, de Arabia Saudita, se refugia en un hotel en Tailandia, pide un asilo a través del ACNUR, ahora entiendo que está tramitando sus papeles para poder viajar a Australia, y ella dice: yo escapo porque temo por mi vida, porque no quiero el control de mi familia, porque no me quiero casar y me quieren casar, porque me mantuvieron encerrada 6 meses por haberme cortado el pelo. Te lo pregunto, ¿eso no es una exageración y una caricatura, digamos? Cuando ella dice que tema por su vida, ¿es porque efectivamente puede morir? A ver, estos casos que ocurren así particulares, uno los tiene que analizar y ver qué es lo que hay detrás, cuáles son las motivaciones. Yo inmediatamente lo descarto, no son motivaciones religiosas. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza estos casos, como con muchas acciones de ISIS, por ejemplo, uno los analiza a la luz de la escritura y uno se da cuenta de que todas las cosas que están ocurriendo no tienen nada que ver con la religión. Por ejemplo, hay un versículo en el Corán muy famoso, muy conocido, que dice que en aspectos de fe, de creencia, no hay coacción. Entonces, si una persona no quiere seguir ciertas normas porque tiene otra interpretación, porque tiene otra forma de entenderlo, yo no puedo aplicar la fuerza para que esa persona, digamos, viva de acuerdo con esa forma. Es súper interesante lo que tú nos estás diciendo, porque tú nos estás describiendo una realidad y una suerte de planteamiento de las escrituras completamente distinto, las escrituras del Corán, me refiero, completamente distinto a lo que uno ve específicamente en los países o en algunos países musulmanes. Pienso en Pakistán, claro, pienso en zonas de la India, sí, pienso en Sudán, donde la verdad es que se han visto situaciones muy complejas en el nombre de Alá, digamos. Claro, pero si tú piensas, por ejemplo, tú pones el ejemplo de Pakistán o de la India, uno también se da cuenta cuando ve los ejemplos de esos países y la situación de la mujer o cómo se aplica la misma religión o se vive,
Es muy distinto ver cómo en Pakistán, por ejemplo, se vive la religión del Islam, la religiosidad, se practica en Islamabad o cómo se practica en el interior de Pakistán. Por temas de educación, por temas de acceso a información, etc. Ahora, claro, uno podría pensar que los fundamentalismos responden a cualquier religión y uno podría encontrar fundamentalismo cristiano, católico incluso en el corazón de América Latina, digamos. Me gustaría conocer tu opinión respecto de la mala relación terrorismo-islam, digamos, que tanto mal le ha hecho a la cultura islámica, que ha tratado de ser efectivamente combatido, pero que hoy día es muy difícil con un presidente como Donald Trump, que hace relaciones de situaciones que no tienen nada que ver de una manera muy liviana, digamos. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Y cuál es tu opinión también respecto de las organizaciones terroristas, que yo también he leído varias de sus declaraciones y reivindicaciones, donde prácticamente todas mencionan razones de carácter evangelizador o religioso? A ver, acá hay un aspecto muy relevante, que es uno cuando ve la historia del Islam, uno se da cuenta de que el terrorismo, como hecho dentro del Islam, es algo muy novedoso. No obedece al mensaje original, digamos, o al desarrollo original del Islam. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que es una reacción a agentes, digamos, exógenos a la misma religión. Es una respuesta a algo que no está dentro de la misma religión o de la escritura. Y tienden a ser respuestas a situaciones que son externas, como bien decía. Como te decía, uno ve los actos que ellos cometen, lo ve a la luz de las escrituras y no hay nada de Islam ahí. El Islam tiene una relación centenaria de siglos de buena relación y de convivencia con cristianos, con judíos dentro del mundo islámico. Hay ejemplos muy claros. El segundo califa después del profeta Muhammad, que era Omar, él fue el que entró en Jerusalén. Él entró con los musulmanes en Jerusalén. Y ya estaban los cristianos ahí. Y él hizo un tratado con ellos. Y si hoy día los lugares sagrados en Jerusalén del cristianismo y del judaísmo existen, pienso en la iglesia del Santo Sepulcro, es producto de eso. Es producto de la tolerancia. Lo lamento. Justamente, es producto de la tolerancia. Lo mismo pasó después con otros imperios que vinieron, el Imperio Turco Otomano. Todos ellos estuvieron en control de lugares sagrados. Hay un oportunismo religioso de estos grupos terroristas de utilizar conceptos que no necesariamente tienen que ver con el Corán. Hay que preguntarse la agenda de quién sirve a la agenda de quién. Ese es el tema. Entonces, obviamente, el Islam dentro del mundo islámico es un elemento aglutinador. Entonces, si yo tengo un mensaje que por sí mismo no es de fácil venta, puedo utilizar el Islam, que es un elemento aglutinador, como algo que pueda justificar mis acciones. Pero no es justificable. De hecho, uno piensa, somos 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Imagínate. ¿Cuántos son miembros de alguna célula terrorista? No, claro, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero de todas maneras, generalmente las bravuconadas del presidente Trump y de otros también, terminan englobando a todos dentro de un mismo saco de una manera muy peligrosa. Me gustaría preguntarte por la primavera árabe, finales del 2010, comienza en Túnez. Había una promesa ahí de liberalización, de flexibilización, de cambio. ¿Se llegó a eso? ¿Se quedó a medio camino? Pienso en países como Libia, que la verdad hoy día están en mitad de la nada, o de Sudán también. Hay otros que quizás lograron algunos avances en materia de democracia y de integración social. A veces nos puedes comentar. A ver, lamentablemente el mundo islámico y sobre todo el mundo árabe dentro del mundo islámico ha estado siempre en una situación de turbulencia política, social. Por lo tanto, todos estos fenómenos no logran desarrollarse. Es muy difícil que logren cuajar. Y si bien la primavera árabe fue en un inicio una promesa, como tú dices, de liberalización, de cambios sociales, de cambios de gobiernos que estaban enquistados muchísimo tiempo, digamos, en cada uno de estos países, mi apreciación es que quedaron truncos en el camino, por distintas razones. ¿Por qué? Porque al final el poder político se tiende a imponer y hay razones y hay agendas políticas detrás que es muy difícil, digamos, que uno las pueda aclarar sobre la mesa. Pero cayeron líderes como Hosni Mubarak, que uno hubiese pensado hace 20 años que era imposible,
pero hoy día, claro, Egipto entró en una espiral de crisis política que no tiene por dónde, con una junta militar y de ahí elecciones. Y se eligió un gobernante democráticamente, volvieron los militares al poder. Exacto. Es un poco la dinámica, pareciera ser un patrón, es como un poco el karma del mundo árabe de una u otra forma. El tema es que siempre hay intervención, ese es el problema. ¿Intervención qué, en Estados Unidos? Hay intervención extranjera, hay intervención extranjera. Por lo tanto, nunca el mundo árabe ha podido desarrollar un proyecto político con las condiciones dadas para que justamente pueda llegar a buen puerto. Y nunca han tenido, digamos, en sus manos el poder de desarrollarlo. Ahora, uno pensaría que la teocracia iraní podría eventualmente ser un modelo propiamente árabe y tampoco, digamos, después de la revolución, sin condimentos occidentales, porque el Baas de Irak tenía condimentos socialistas, en fin. Pero en el caso de Irán, uno dice, bueno, tras la salida de Shah, ahí se logró formar una teocracia, digamos, local, pero parece que tampoco hoy día es un régimen más bien cerrado y aislado, ¿no? Claro, tampoco obedece a un gobierno, digamos, que el pueblo pueda ir eligiendo y pueda haber una cierta rotación en el poder. Tampoco se hace modelo. Ahora, yo no sé si uno puede pretender que en el mundo árabe, principalmente, puedan existir democracias como las entendemos en América Latina, por ejemplo, o en Europa. Yo no sé si podemos hacer o podemos pretender que eso exista, porque cada pueblo, cada cultura tiene su desarrollo y el mundo árabe no está, digamos, acostumbrado a tener ese tipo de desarrollo político. Entonces no sé si podemos pretender instalarlo. Los desafíos del mundo árabe y de la sociedad árabe de cara a lo que viene, digamos, vienen de la convulsión de la primavera. Están hoy día enfrentando, digamos, los golpes de una política exterior norteamericana sumamente errática, como es la de Trump, que apoya y luego quita apoyo. Hay un fortalecimiento también de las redes internacionales del Estado de Israel. No estoy haciendo un juicio, pero efectivamente es así. Hoy día Benjamín Netanyahu ha estado en la asunción de Bolsonaro, tiene cercanía, por supuesto, con el presidente Trump también, y eso de alguna u otra manera modifica también el mapa político en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son los desafíos hoy día y los puntos de preocupación de las naciones árabes? A ver, siempre ha sido una preocupación, como tú también comentabas, la situación de Palestina, ¿no? De la relación que existe con el Estado de Israel. Ese es un tema que al mundo árabe le complica y le preocupa, ¿no es cierto? Y lamentablemente las señales, como tú decías, que da Trump no ayudan en nada. Cambiar las embajadas de Tel Aviv a Jerusalén no ayuda en nada, solamente incendian la pradera. Pero eso siempre ha sido un desafío permanente. Ahora yo diría que la relación en general del mundo árabe con potencias extranjeras, ni siquiera solo occidentales, con Rusia, por ejemplo, que no es una potencia occidental, que ha tenido fuerte presencia en Medio Oriente, por lo general, más allá de los aspectos políticos, es una relación buena y cordial. El tema es cuando estas potencias comienzan a intervenir. Y el ejemplo, digamos, más claro es lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Siria. En Siria, por ejemplo, donde al final interviene y además intervienen para nada. Justamente. Ya, muchas gracias. Este es muy interesante conversación. Muchas gracias. He tenido tiempo para explicar, muchas veces no se generan estos espacios en televisión. No me quiero, muchas gracias.